fenicios. En centenares de yacimientos arqueológicos dispersos por toda la cuenca mediterránea, es frecuente hallar artefactos completamente ajenos a las culturas y civilizaciones autóctonas. Un amuleto egipcio en Grecia. Una vasija griega en África. Sin duda alguna, el sinnúmero de productos que viajaban de un país a otro y luego a otro más, se transportaban, compraban y vendían de un modo sistemático. Y fueron los fenicios, tocados con sus características tiaras, a bordo de sus formidables barcos, dotados de un singular talento para los negocios y osados navegantes de altura, quienes más destacaron en esta empresa. A lo largo de nuestra travesía, descubriremos cómo los fenicios adoptaron diversas culturas y las entretejieron para convertirse en los indiscutibles señores del mar. Secretos de la arqueología. El esplendor de los fenicios. Originalmente, los fenicios procedían del actual Líbano. Se organizaban en ciudades-estado, la más prominente de las cuales fue Tiro, donde aún se yerguen sus magníficas ruinas romanas. Para los fenicios, la forma más sencilla de prosperar residía en el contacto con otros pueblos. Y la ruta más rápida hacia nuevas tierras y culturas era el Mediterráneo. Pronto se convirtieron en consumados marinos y astutos mercaderes, sin duda los mejores. Aprendieron a descubrir qué bienes ofertaban y demandaban aquellos pueblos, y comenzaron a surcar los mares y a comerciar ya en el segundo milenio antes de Cristo. A fin de dotar de infraestructura a su comercio, construyeron puertos, fundaron colonias, edificaron almacenes y establecieron una red de rutas marítimas que enlazaban naciones vecinas, como Egipto, Grecia, la Magna Grecia y Cartago, en el África septentrional. A continuación alcanzaron Cerdeña, las costas mediterráneas y atlánticas de España. Por el sur, el litoral senegalés y por el norte, Inglaterra e Irlanda. Tan amplia red de comunicaciones compuesta por centenares de colonias y millares de naves requería una buena coordinación. Durante años, los estudiosos especularon acerca de los medios de comunicación empleados por los fenicios en aquellos remotos tiempos para organizar el almacenaje y la compraventa de tal variedad de artículos. El descubrimiento de este sarcófago, en el cual fue inhumado el monarca fenicio Ahiram, que reinó en el siglo XIII antes de nuestra era, permitió a los arqueólogos comprender las razones de su notabilísima capacidad organizadora. Grabado en el féretro se encuentra el más antiguo ejemplo de escritura alfabética. Se compone de letras, no de jeroglíficos. Los fenicios fueron los inventores del alfabeto, una herramienta que resultó ser imprescindible para el establecimiento de su grandiosa red comercial. La siguiente comparación nos ayudará a hacernos una idea de lo extraordinario de esta innovación. A la derecha vemos dos jeroglíficos egipcios y a la izquierda dos caracteres del abecedario fenicio, la M y la H. Combinando ambas letras, el lector ya no necesitaba interpretar un concepto expresado por medio de un jeroglifo o ideograma. Contaba con un código concreto que siempre significaba lo mismo y tenía ese mismo significado para cualquier lector. Los comandantes de las flotas fenicias debían dominar un buen número de disciplinas. No solo necesitaban ser expertos conocedores de los mares y las tierras extranjeras, sino que además debían dominar igualmente bien el arte del comercio, qué comprar y qué vender. Una de sus preciosas mercancías era el legendario cedro del Líbano, una madera excelente para la construcción de sólidos cargueros y navíos de guerra. Adquirían la madera de Baalbek, una ciudad situada en las montañas que componían el telón de fondo de las localidades fenicias del litoral libanés.
Durante su período helenístico, el nombre de Baalbek, la ciudad del sol, la ciudad de Baal, fue traducido al griego, Heliópolis. Estudiando el sentido de esas esvásticas y otros indicios como los diferentes colores de las columnas del yacimiento, los arqueólogos concluyeron que el colosal templo que domina la urbe estaba dedicado a Baal, el dios sol, epónimo de la ciudad. Pero, ¿por qué se pintaron las columnas en tonos diversos? El misterio queda resuelto si se relacionan las columnas con los puntos cardinales. Las columnas oscuras se orientan a poniente, mientras que las de color claro dan a oriente. Se supone que simbolizan la vida y la muerte, el nacimiento y el ocaso del sol. En torno al año 60 de nuestra era, la cela del Templo del Sol era el edificio más destacado del recinto sacro, con sus 54 columnas de más de 18 metros de altura y 2 de diámetro. Tras cargar los troncos de cedro en sus carros, los mercaderes regresaban a la costa, donde sus barcos los aguardaban. En la Biblia, el profeta Ezequiel afirma que la ciudad fenicia de Biblos, también situada en el Líbano, albergaba los mayores astilleros de la antigüedad. Cruzar los mares no era una tarea baladí, ni siquiera a bordo de un buen bageul. Esta es una de las razones por las que en toda el área mediterránea se impetraba el auxilio de las divinidades. Estas preciosas estatuas de bronce bañadas en oro lucen un singular tocado, el libad, una prenda típicamente fenicia. En Biblos se han hallado innumerables esculturas. Se trata de exvotos empleados para invocar el favor de los dioses. Se descubrieron en uno de los principales centros de culto de la religión fenicia, el Templo de los Obeliscos. Tanto en Biblos como en otras urbes fenicias se han encontrado los restos de numerosos mercantes fenicios. La típica nave fenicia medía 20 metros de eslora por 5 de manga, lo suficientemente espaciosa como para transportar grandes cantidades de la preciosísima madera de cedro y lujosos tejidos de color rojizo teñidos con el producto extraído de un molusco llamado púrpura. Los fenicios deben su nombre a estas telas, ya que se deriva del término griego phoenix, que significa púrpura, escarlata. Esta valiosísima mercadería tenía buena salida en cualquier puerto. No obstante, los mejores capitanes preferían comerciar con un género que valía su peso en oro, los kuroi. El kuros es el paradigma de la armonía y la proporción del cuerpo masculino. Muchas de estas estatuas, datadas en el período arcaico, se descubrieron en la isla de Rodas, en las inmediaciones de Cameiros. En el transcurso de las excavaciones se desenterraron estas célebres ánforas, exponentes de la cerámica de Fiquelura. La gran concentración de arte y artesanía de la isla se debe a que Rodas era el foco de varias importantes rutas comerciales. A fin de hacer más llevaderas sus largas travesías, los barcos navegaban de isla a isla y Rodas era una escala obligada. Aquí se encuentra el Cózon, o dique seco de la colonia, que se conserva intacto al cabo de los milenios. Aquí, los griegos adquirían los tejidos purpúreos y la madera de cedro de los fenicios. A cambio, estos llenaban sus bodegas de piezas cerámicas exquisitamente decoradas y otros objetos procedentes de toda Grecia, entre los que se contaban hermosas estatuas helenas como esta, así como bronces de la Magna Grecia, quizá realizados por encargo de algún potentado fenicio residente en una colonia remota. Este efebo de bronce, o el renombrado joven de Mocia, se hallaron en el transcurso de las excavaciones efectuadas en la antigua colonia fenicia de la isla de Mocia, en Sicilia. Las estatuas dan testimonio del alcance del comercio fenicio por el Mediterráneo, un auténtico intercambio transcultural. El navío, ya cargado de ánforas, esculturas y joyas, continúa viaje hacia Occidente. Transpone las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, y se dirige al sur bordeando las playas atlánticas de África que se extienden entre Marruecos y Guinea. El fenicio fue el único pueblo lo suficientemente atrevido como para arriesgarse en aguas atlánticas.
Las gentes de la antigüedad no osaban aventurarse más allá de las columnas de Hércules, ya que estaban convencidas de que tras ellas se encontraba el fin del mundo. ¿Qué impelía a los fenicios a viajar tan lejos? El historiógrafo griego Heródoto dejó constancia de la razón: el oro. Los fenicios desestiman sus mercaderías y las depositan en la costa. A continuación regresan a bordo y envían señales de humo. Los lugareños divisan el humo, colocan el oro que les ofrecen en pago junto a la mercancía y se retiran. Los fenicios desembarcan y examinan el oro. Si estiman que la cantidad de oro se corresponde con el valor de su género, lo toman y se marchan. De no ser así, vuelven a sus barcos y aguardan hasta que sus expectativas queden satisfechas. Los pueblos africanos eran tan aficionados a los productos del este del Mediterráneo como desdeñosos del metal amarillo abundante en su terruño. Los fenicios hacían un negocio redondo. Les dejaban cerámica y joyas de saldo y partían cargados de oro. Acto seguido, el barco se dirige al norte. De las excavaciones efectuadas en Inglaterra e Irlanda, se desprende que los fenicios arribaron incluso a estas latitudes tan septentrionales. Los numerosos hallazgos indican que a cambio de loza y alhajas, los pueblos del norte les entregaban estaño, un metal muy estimado que tanto griegos como fenicios empleaban para producir bronce y otras aleaciones. Irlanda era el punto de desembarco más septentrional de la ruta fenicia, de modo que tras haber trocado todo su género, los marinos emprendían la travesía de regreso. Sus viajes siempre presagiaban peligros. Cuando estallaba una tormenta en el Atlántico Norte, el arrojado capitán salvaguardaba las vidas de sus tripulantes y la integridad de su carga amarrándose a la proa del navío, a fin de ver con mayor claridad y evitar los arrecifes. Desde allí daba sus órdenes a la tripulación. Si tenían la suerte de sobrevivir a la tempestad, tomaban rumbo sur hacia la colonia fenicia de Gadir, la moderna Cádiz. Aquí los mercaderes compraban hierro y lo pagaban con oro. Después ponían proa a Mallorca y desde allí hacia sus opulentos asentamientos de Cerdeña. En esta isla, una campaña arqueológica sacó a la luz una mina de oro. Evidentemente no se trataba de una veta ni de un filón, sino de un magnífico tesoro compuesto por joyas áureas que actualmente se exponen en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari. Puesto que en Cerdeña jamás ha habido yacimientos auríferos, el metal precioso debía de llegar de África a bordo de bayeles fenicios. En las colonias sardas eran los propios aurífices fenicios quienes trabajaban el oro, confiriéndole las más singulares formas por medio de unos pequeños moldes. Cerdeña era el mayor centro productor de artesanía fenicia, especialmente de vidrio. En la isla se fabricaban ungüentarios empleados para envasar bálsamos y perfumes, collares y sus típicos amuletos. Durante siglos se creyó que los fenicios habían sido los inventores del vidrio. Aunque tal teoría ya está desprestigiada, es evidente que eran unos maestros vidrieros sin par. Durante muchos años, los arqueólogos se hicieron cruces acerca de la ambigua sonrisa de estas burlonas máscaras. Ignoraban asimismo la razón de ser de los larguísimos brazos de ciertas esculturas. Tan solo al cabo de años de investigación hallaron la respuesta. Las máscaras se empleaban para ahuyentar a los espíritus malignos de las tumbas. En cuanto a las estatuas, estaban relacionadas con los aspectos más esotéricos de la medicina fenicia. Se ofrendaban a las deidades implorando un rápido restablecimiento. Las manos tocaban el lugar exacto donde se encontraba la dolencia, casi como si el enfermo quisiese recordar a los dioses que debían curarle. Muros y mar. Esta combinación suele implicar que nos encontramos ante un emporio fenicio, es decir, un destacado centro comercial. Puede que el sitio arqueológico de Zarros, en Cerdeña, no conserve ninguna gran estructura arquitectónica aún en pie. No obstante, se trata de uno de los más elocuentes en lo que a urbanismo de la antigüedad se refiere. Aquí los fenicios permutaban parte de su hierro, plomo, estaño y oro por joyas. Zarros fue uno de los principales centros joyeros de su época.
Amén de los numerosos vestigios fenicios, en la isla se encuentra una singularísima construcción circular llamada nuraga, la vivienda fortaleza típica de la civilización nurágica, el pueblo autóctono de Cerdeña dominado por los fenicios. He aquí la imagen que debía de ofrecer la aldea hace 3000 años. El pueblo de las nuragas es una civilización antiquísima, ya que data del segundo milenio antes de Cristo. Sus poblaciones eran sumamente abigarradas, surcadas por angostas y serpenteantes callejas que facilitaban la defensa en caso de incursión enemiga. Las nuragas de los antiguos sardos eran una combinación de torre fortificada, granero, taller y vivienda. No se hacían distingos entre las funciones de los diversos edificios. Tan solo existía la nuraga, un lugar de habitación donde las actividades productivas y la vida familiar se desarrollaban en torno a una hoguera, el centro sobre el que gravitaba la morada. Pero, ¿qué significa exactamente el término nuraga? Al parecer se debe a la tipología constructiva del edificio. En la ancestral lengua isleña, nur significa montículo hueco. Como podemos observar, sus muros tienen mayor anchura que el área habitable. En su fábrica se emplean grandes piedras superpuestas en seco, es decir, sin argamasa. Las nuragas podían llegar a alcanzar los 10 metros de altura sin necesidad de utilizar mortero de cal. Y en efecto semejan montículos. Todos los muelles fenicios, como este de Nora, tenían un rasgo en común. Se situaban junto a promontorios. Esta configuración permitía atracar los barcos a ambos lados del promontorio, lo cual proporcionaba una amplia zona portuaria. Para los fenicios, lo fundamental era desembarcar la mercancía con rapidez, llevar a cabo sus transacciones y levar anclas de nuevo. Estos son los cimientos del barrio fenicio de Nora. No tiene punto de comparación con el estilo de vida romano. Los romanos preferían las zonas residenciales amplias y urbanísticamente ordenadas, dotadas de todo tipo de servicios y comodidades. No obstante, los fenicios compartían con los romanos su afición por los baños termales. Las termas de Nora están decoradas con riquísimos mosaicos. Su teatro es igualmente espectacular. Data del siglo II de nuestra era y es uno de los monumentos más fascinantes de Cerdeña. De este puerto fenicio, construido en el siglo V antes de Jesucristo, las naves volvían a zarpar, ahora repletas de aún más joyas y objetos preciosos. Uno de los mayores misterios arqueológicos de este siglo está relacionado con el puerto de Cartago, la reina del Mediterráneo, la más poderosa colonia fenicia. Según el historiador griego Apiano de Alejandría, el puerto constaba de 2 muelles, uno cuadrangular, el comercial, y otro circular, de uso militar, en cuyo centro se alzaba una isla. No obstante, en tiempos modernos, ningún lugar parecía corresponderse con el descrito por Apiano, hasta que en el siglo XIX el escritor René Chateaubriand reparó en 2 lagunas cercanas a la bahía de Le Cram, muy similares en forma y tamaño a los puertos descritos por Apiano. Comprendió que aquí estaba Cartago. Su descubrimiento suscitó un acalorado debate que no concluyó hasta la campaña llevada a cabo en 1974. Una expedición británica que excavaba en la isla circular halló indicios que corroboraban la teoría de Chateaubriand. El activo puerto de Cartago fue el mayor y más moderno del período prerromano. A través de un estrecho canal, los barcos de guerra pasaban del puerto comercial al militar. Los barcos mercantes tenían prohibido traspasar este límite. La nave que entra a puerto es un trireme, una embarcación provista de 3 filas de remos. Si bien los cartagineses disponían asimismo de cuadrirremes y quinquerremes, que podrían compararse con los actuales buques de guerra. Todos los navíos que regresaban de sus campañas bélicas, que sirvieron a Cartago para dominar el Mediterráneo y proteger las rutas comerciales fenicias, se amarraban en este muelle.
Era circular y en su centro se encontraba una isla, también redonda, conocida como Isla del Almirantazgo. Tanto en la isla como en el perímetro exterior del atracadero se abrían diques secos. En la isla se alzaba el pabellón del Almirantazgo, desde donde el comandante supremo de la flota cursaba las órdenes militares. Un corneta y un heraldo pertrechado con banderas ordenaban el tráfico portuario. Si el corneta señalaba un giro a la izquierda, debía haber espacio suficiente para realizar la maniobra. La dársena por donde operaban las naves tenía una anchura de más de 90 metros, los mismos que tenía el diámetro de la isla del Almirantazgo, que ven a la derecha. En el centro había 30 atracaderos y otros 140 más en su cara externa. Dado que algunos de los profundos amarraderos centrales podían albergar 2 naves, el muelle podía acoger hasta 200 buques simultáneamente. En invierno, el puerto militar de Cartago siempre estaba atestado, ya que el mal tiempo hacía sumamente peligrosa la navegación por las agitadas aguas del Mediterráneo. Por lo tanto, se procuraba evitar los conflictos bélicos durante los meses invernales. Sin embargo, era la época idónea para el mantenimiento de las naves. Los trirremes se izaban a tierra firme por la suave pendiente que describe la isla. Unos tablones de madera dispuestos transversalmente facilitaban el agarre de los barcos al ascender por la rampa, llamada grada. A la entrada de estas instalaciones, unas columnas jónicas, situadas a nivel del mar, daban la impresión de conformar un pórtico que daba mayor prestancia al complejo militar. Los bayoles también se embellecían. Normalmente las naves fenicias llevaban ojos pintados en la proa a fin de infundir terror a sus enemigos. Los buques de guerra, a diferencia de los mercantes, disponían de remos y remeros, lo que les permitía alcanzar mayores velocidades. Amén de excelentes marinos, los fenicios eran magníficos constructores navales. Fabricaban embarcaciones en serie y reemplazaban los navíos hundidos por el enemigo con gran prontitud. Todas las piezas del barco iban perfectamente identificadas con rótulos y se almacenaban listas para un rápido ensamblaje. Esta técnica les permitía construir toda una flota en un tiempo récord. El centro comercial cartaginés se hallaba en Byrsa, la colonia donde se erguía la Acrópolis de Cartago. Aquí es donde se realizaban las principales operaciones mercantiles, la compraventa de la joyería y el vidrio importados de Cerdeña. Estos bienes tenían mucha demanda en Cartago. A su regreso de Fenicia, las naves remontaban el Nilo hacia el grandioso y enigmático reino de los faraones. Aunque en la religión egipcia primaba el mundo de ultratumba, la realeza no desdeñaba los tesoros terrenales. Los fenicios intercambiaban las piezas de orfebrería procedentes de zarros por lino, un resistente tejido que tan solo los egipcios sabían elaborar. Este material era indispensable para la confección del resistente velamen de los bayeles fenicios. Seguramente adquirían asimismo originales mercancías muy al gusto de la corte persa, como por ejemplo monos y cocodrilos. Finalmente, y completando el ciclo, al arribar a la ciudad de Tiro, vendían los animales exóticos a los persas y el lino a sus compatriotas. Como beneficio les quedaban el oro, la plata y además mucho más dinero del que habían pagado por la madera de cedro en Baalbek. Mediante sus viajes y su comercio, sus habilidades mercantiles, los fenicios tendieron lazos con la mayor parte del mundo conocido, lo cual permitió a los diversos pueblos con los que trataron compartir lo mejor que aquellas distantes culturas tenían que ofrecer. Los fenicios, indiscutiblemente los más expertos mercaderes del Mediterráneo. De los mejores. Aprendieron a descubrir qué bienes ofertaban y demandaban aquellos pueblos, y comenzaron a surcar los mares y a comerciar ya en el segundo milenio antes de Cristo. A fin de dotar de infraestructura a su comercio, construyeron puertos, fundaron colonias, edificaron almacenes
y establecieron una red de rutas marítimas que enlazaban naciones vecinas, como Egipto, Grecia, la Magna Grecia y Cartago, en el África septentrional. Secretos de la arqueología. El esplendor. Y fueron los fenicios, tocados con sus características tiaras, a bordo de sus formidables barcos, dotados de un singular talento para los negocios y osados navegantes de altura, quienes más destacaron en esta empresa. A lo largo de nuestra travesía, descubriremos cómo los fenicios adoptaron diversas culturas y las entretejieron para convertirse en los indiscutibles señores del mar. De los fenicios. Originalmente, los fenicios procedían del actual Líbano. Se organizaban en ciudades-estado, la más prominente de las cuales fue Tiro, donde aún se yerguen sus magníficas ruinas romanas. Para los fenicios, la forma más sencilla de prosperar residía en el contacto con otros pueblos. Y la ruta más rápida hacia nuevas tierras y culturas era el Mediterráneo. Pronto se convirtieron en consumados marinos y astutos mercaderes, sin duda fenicios. En centenares de yacimientos arqueológicos dispersos por toda la cuenca mediterránea, es frecuente hallar artefactos completamente ajenos a las culturas y civilizaciones autóctonas. Un amuleto egipcio en Grecia. Una vasija griega en África. Sin duda alguna, el sinnúmero de productos que viajaban de un país a otro y luego a otro más, se transportaban, compraban y vendían de un modo sistemático.